Se separan y Bom ve al hombre con el que estaba Sejin irse, así que comienzan a seguirlo al otro vagón. Jae-kyo le pasa la voz y ambos se reconocen. El abogado se llama Iyun y enojado le reclama por preguntarle por Sejin en lugar de averiguar cómo ha estado todos esos años que lo ha buscado. Están a punto de pelearse, pero Bom los separa y pregunta por qué estaba con Sejin e Iyun le explica que es su hermano mayor y que no debe preocuparse, que sus padres saben que está con él. Sejin escucha eso y se molesta porque no quería que sus papás sepan dónde estaba. Con el asunto aclarado, los tres regresan mientras que Iyun se pregunta por qué Jae-kyo conoce a Bom y su hermana le pregunta si acaso los conoce. Resulta que Iyun y Jae-kyo estudiaron juntos en el colegio. Jae-kyo se veía obligado a llevar a su sobrino a las clases y como todo bebé, lloraba e interrumpía algunas veces. Iyun alguna vez lo ayudó con el bebé y se hicieron amigos, pero terminaron el colegio como desconocidos. Jae-kyo les cuenta esto a Bom y a su sobrino, pero no quiere ahondar más en la historia. Como todavía les quedan varias horas hasta llegar a casa, deciden quedarse en un hotel en una habitación familiar. En la habitación, Jae-kyo y Bom están nerviosos hasta que entra el sobrino, y mientras este está en el baño, Bom a regañadientes acepta ayudar a Jae-kyo con sus ejercicios, pero al primer abdominal, ambos quedan frente a frente y nerviosos se separan. Bom manda a Jae-kyo al gimnasio del hotel y al ratito ella va a buscarlo para darle su celular y ve en la piscina a un niño ahogándose. Jae-kyo aparece y se lanza para salvarlo, pero el niño se asusta. Jae-kyo lo salva y cuando aparece la madre del niño, le pega una bofetada porque el niño le dijo que él lo asustó. Bom mira esto y recuerda lo que le pasó. Él no responde al golpe y la señora solo se va, por lo que Bom le pregunta por qué no le explicó lo que pasó, que siempre debe aclarar los hechos porque más adelante no podrá, y va detrás de la señora a explicarle y logra que ella se disculpe con Jae-kyo. En el cuarto, el sobrino ha salido a hablar con su amiga, así que Bom y Jae-kyo quedan mirándose y él le dice de nuevo, belleza, hermosa como una estrella. Ella confundida pregunta por qué dijo eso y él le menciona que se refiere a la Torre de Seúl. Él se dice a sí mismo que pronto lo recordará y ella se dice que cuánto recordará él, que mejor seguirá fingiendo que no lo recuerda. Por otro lado, Iyun es presidente del club de fans de una actriz. Esta actriz es mamá de Bom y la llama para avisarle que la encontró y que viven en la misma ciudad que Jae-kyo, al que tanto buscó porque le robó su dinero. En el colegio, una de las profesoras les cuenta que vio a Jae-kyo conversando con una mujer en el mercado. Ella estaba llorando y por esto comienza el rumor de que quizás él es el padre y no el tío de Han-gyol. Por la noche, Jae-kyo rescata a un perrito y junto a Bom van a una veterinaria para que lo atiendan. Ahí, ella mira sorprendida que en el hombro tiene una gran cicatriz y luego nota que tiene otra en el brazo. Él se da cuenta que lo está mirando y Bom le dice que no debería ocultar sus cicatrices, que son una prueba de lo que ha tenido que soportar. Al día siguiente, Iyun va a casa de Jae-kyo y este le devuelve una caja con dinero, diciendo que seguro lo buscaba por eso y que ahora encontrará el triple de lo que había antes, que fue útil y le agradece. Iyun le dice que no lo buscó por eso, sino porque quería una disculpa, pero Jae-kyo se va diciendo que no se la dará. Días después, Jae-kyo y Bom salen juntos, y es que ella le sugirió que salgan a tomar unos tragos. Jae-kyo al verla se queda sin palabras. Van a comer y ella le prepara un bocado y se lo quiere dar en la boca. Eso le extraña a él, por lo que pregunta si necesita algún favor. Ella responde que no, y después de darle el bocado, va por un delantal y se lo pone. Eso lo pone aún más nervioso. En la noche van caminando. Ella le dice que después de pasar un rato juntos puede ver que es una buena persona y que tomará su oferta de ir a visitar su empresa para luego ir con el club de ciencias. Jae-kyo ha seguido el consejo de su amigo, diciendo que si Bom se comportaba o decía ciertas cosas en la salida, era obvio que le estaba dando un pase libre para salir. Así que él le dice que sabe qué es lo que quiere decirle y ella asiente diciendo que tiene razón y se sonríen. Pero a lo que ella se refería es que lo ha recordado, que ha recordado lo del restaurante. Hace un año, los dos estaban comiendo en el mismo restaurante. Ella estaba un poco ebria, se quedó dormida y él evitó que ella cayera al suelo. Se sentó con ella y comenzó a hablarle. Fue ahí que le dijo lo de belleza. Ahora, Jae-kyo, algo decepcionado, le dice que por eso está usando esa misma ropa, y Bom agrega que al inicio no quería decir que lo recordaba, pero que ahora se siente como en deuda por lo de antes. Así que le entrega un dulce y se disculpa por no reconocer que no se conocieron antes y que también le agradece por lo de esa vez, y se va. Pero él le menciona si esa vez fue un accidente o si de verdad intentó desvivirse.
Esa noche, hace un año, ella iba caminando ebria y al ver un camión acercarse, perdió el equilibrio y se quedó inmóvil ante el camión, pero Haekyo la abrazó y jaló hacia él y quedó sosteniéndola. Le entregó un dulce diciendo que es lo mejor para la depresión. Haekyo le pide que le cuente qué fue lo que le pasó esa noche, pero ella, conteniendo sus lágrimas, le dice que no tiene derecho a preguntarle, que no son amigos como para contarle, y que por favor limiten su trato a maestra y tutor. Y se va. Al día siguiente, Iyun se aparece en casa de Bom y al intentar ayudarla de una avispa es él quien termina siendo picado por el insecto. Es así que ella lo hace pasar y le entrega algo de comida en agradecimiento por las molestias que causó su hermana, y también le da su tarjeta de contacto. Esa tarde, Bom regresa a casa después del colegio y prueba la sopa que le llevó Iyun, y llora porque el sabor es idéntico al que le preparaba su papá. Al ratito está viendo cómo un hombre, que en realidad es Haekyo, está talando un tronco, y ahí escucha que ella se ha citado con Iyun, pero al final es descubierto por Bom. Ella se reúne con Iyun para agradecerle por la comida, y quien también está ahí escuchando todo es Haekyo. Iyun ha notado su presencia y comienza a hacer comentarios sobre que la gente de la ciudad, como ellos, no tiene nada que ver con la gente de pueblo, que no saben que no deben entrometerse. Bom dice que está de acuerdo con eso y Haekyo se va de ahí. Iyun regresa a Seúl, y pues la comida que llevó no era de ningún restaurante, sino que su padre la hizo para ella. Iyun ahí se entera que Bom rompió lazos con ellos porque no la apoyaron cuando les dijo que quería demandar al padre que la acusó, pero sobre todo le hirió que su papá le preguntó si de verdad no se acostó con ese padre de familia. El papá le da a Iyun todas las pruebas que Bom reunió en ese entonces, y le dice que quiere reabrir el caso. Por otro lado, se va a dar un festival deportivo donde se van a enfrentar dos equipos. Haekyo lidera el equipo blanco e Iyun el equipo azul. En un inicio, Haekyo pensaba que Bom estaba en el equipo blanco y por eso decidió ser líder, pero al enterarse por su sobrino que la cambiaron al azul, él quiere tirar la toalla y hace a un lado su espíritu competitivo para que gane el equipo azul, donde ella está. Pero al llegar el día, Bom se aparece ante ellos y revela que está con el equipo blanco.